Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Melissa y le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución TechSoup. Muchas gracias por conectarse esta noche en el Masterclass El ahorro energético con variadores de velocidad, auspiciado por nuestro programa de especialización, instrumentación y control industrial. Esta noche tenemos un invitado especial, que es el docente José Lazarte, al que quiero agradecer su participación hoy. Él es ingeniero electrónico, especialista en temas de electrónica. Ha participado en 2 programas de entrenamiento en Corea del Sur, en el Instituto Politécnico de Incheon, relacionados a aplicaciones industriales de la electrónica, y graduado del FAP Academy en el 2014. Antes de dar el pase al profesor para su presentación, me gustaría comentarles 2 puntos muy importantes. Primero, agradecer que se hayan conectado a la hora. Y lo segundo es que si ustedes tienen cualquier pregunta y consulta referente al tema del Masterclass de hoy, la pueden realizar en el espacio de preguntas en el chat para luego responder sus consultas. Ahora sí, José, te dejo con el público para que puedas comenzar con el Masterclass. Muchas gracias a todos. Gracias, Melissa. Muy buenas tardes con todos. Bien, bueno, también agradecerles por su presencia hoy día. Y bueno, vamos a comenzar a desarrollar esta temática. Voy a compartir mi pantalla. Un instante. Ahí está. El tema que nos evoca hoy en la reunión es con respecto a lo que es el ahorro energético en variadores de velocidad. Bien, en la actualidad ya todos tenemos una idea bastante clara de la importancia, aquellos que estamos relacionados a lo que es el tema industrial de repente, ¿no? El manejo de tecnologías actuales, la importancia del uso de los llamados variadores de velocidad en el control de los motores eléctricos, ¿no? Y mencionando como motores eléctricos en todas sus gamas, DC, AC, servomotores, etc. Pero, ¿cómo atañe esto? ¿Cómo esto afecta, ¿no? El tema que pues es también muy relevante en la actualidad, que es el de ahorro energético. Bien, a lo largo de esta disertación, vamos a tratar de especificar los conceptos que fundamentan el por qué el uso de variadores de velocidad nos ayuda a pues, desarrollar este ahorro energético que muchos pues, mencionan como un punto importante en el desarrollo de todo tipo de procesos o implementación a nivel industrial. ¿De acuerdo? Para ello, nosotros vamos a trabajar en base a estos 4 puntos que los he identificado de esta manera, ¿no? Antecedentes, preguntas frecuentes que nos solemos hacer a veces con respecto a este tema, realidades que son cosas que se dan y que pues podemos constatarlo en muchos casos, ¿no? De manera directa en las empresas donde estamos trabajando, ¿no? O donde nos encontramos. Y finalmente, el concepto de cómo ahorra energía un variador de velocidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar un poco con estos temas relacionados precisamente a esto. Con respecto a antecedentes, bien, podríamos mencionar a manera de el punto de partida de que la capacidad de variar la velocidad sin el uso de poleas mecánicas en la actualidad se está extendiendo mucho. ¿Por qué? Anteriormente, cuando los motores no tenían o no teníamos nosotros la capacidad de variar la velocidad en los motores eléctricos, pues usábamos elementos mecánicos que nos permitían hacer este trabajo. Estos eran básicamente pues las poleas, por ejemplo, e inclusive algunos otros tipos de instrumentos mecánicos de los cuales nosotros nos valíamos para poder tener diferentes velocidades de giro teniendo un motor girando a una única velocidad, ¿no? Entonces el uso de poleas fue pues probablemente una de las metodologías más utilizadas. Sin embargo, en la actualidad eso ha cambiado y está en un proceso de, digamos, de cambio muy fuerte. ¿Por qué? Si bien nosotros tenemos diferentes gamas, ¿no? De motores eléctricos, ya sea de continua, ya sea de alterna, ¿de acuerdo? Desde los más pequeños hasta potencias bastante grandes y elevadas, esto ha permitido de que el uso de estos equipos sea
y SEDEA en los últimos 20 años un elemento importante, un factor importante dentro de toda industria. Entonces ahora los vemos integrados muy fuertemente en todas las aplicaciones industriales e inclusive no industriales, que podríamos de repente mencionar, ¿no? Llámese para ventilación, bombeo de agua, por ejemplo, ¿no? Podríamos mencionar el tema de lo que es transporte a través de un edificio, ascensores, escaleras mecánicas, etcétera. Entonces, vemos que el uso de motores eléctricos, en principio, se ha extendido enormemente. Segundo, que se acopla, se adapta muy bien a las necesidades inicialmente planteadas, ¿no? En estos entornos. ¿De acuerdo? Esto a manera de el primer antecedente. Y ahora bien, si los motores han funcionado bastante bien en los últimos 50 años sin el uso de variadores de velocidad, ¿por qué ahora deberíamos de utilizar variadores de velocidad como elemento intermedio entre, pues, el motor y el usuario, ¿no? Para poder lograr los objetivos que hemos perseguido o que necesitamos en determinada aplicación? Vamos a dar aquí algunas razones importantes que pues nos van a permitir un poco entender el contexto dentro del cual el uso de un variador de velocidad ¿sí? Se da para poder comandar el funcionamiento de un motor eléctrico. La primera de ellas pues cae por su propio peso, que es la necesidad de regular velocidad. ¿De acuerdo? Ya dijimos al inicio que el uso de las poleas, por ejemplo, era una metodología que se usaba cuando no tenía yo la capacidad de poder variarle la velocidad al motor y pues este trabajaba a una velocidad fija, ¿no? Entonces la necesidad de regular velocidad se dio pues de manera muy, digamos, próxima al uso en sí del motor eléctrico. En la actualidad, entonces, yo puedo variarle la velocidad a un motor de este tipo, ¿de acuerdo? No necesariamente utilizando una polea, a través de, pues, digamos, las capacidades que un variador de velocidad ya ha adquirido a lo largo de estos años con el avance tecnológico que se ha tenido en su fabricación, ¿no? Podemos trabajar a diferentes valores de velocidad en motores de inducción, ¿de acuerdo? Sin pues perder características como el torque, por ejemplo, ¿no? Y su capacidad de poderlo regular de manera muy, muy suave. Entonces, la variación de la velocidad a través de un variador de velocidad sobre un motor eléctrico en la actualidad podríamos decir que ya es una aplicación cotidiana dentro de lo que es industria. Segundo, los procesos de automatización que a partir del año 2000 hacia acá, pues se han incrementado de manera exponencial. Ya una empresa no concibe utilizar eficientemente sus recursos si no implanta pues procesos de automatización. Dentro de esos procesos hemos visto que los variadores de velocidad han cobrado una relevancia muy grande, ¿no? Principalmente porque terminan siendo los elementos accionadores, ¿sí? Los elementos generadores de movimiento dentro pues, de los procesos, ya sea de fabricación, ya sea, no sé, de ensamblaje, ¿de acuerdo? De transporte de materiales, etcétera. Y por ende, pues, estos procesos, añadiéndolos a un sistema automatizado, pues nos generan la eficiencia, que es lo que generalmente se busca para poder utilizar la menor cantidad de recursos, obteniendo la mayor cantidad de, digamos, provecho de ellos, ¿no? Entonces, la implantación de procesos automatizados ha, entre comillas, ¿no? Entre comillas, obligado al uso de variadores de velocidad para comandar motores de manera mucho más eficiente en estos procesos. El tercer punto que podríamos mencionar aquí, o la tercera razón, pues está referida a la optimización del control. Cuando menciono el tema o el punto de optimización del control, me estoy refiriendo específicamente a la optimización del control sobre el motor,
no dentro de un proceso necesariamente, sino más bien a cómo es que mi variador de velocidad ahora puede controlar a un motor de mejor forma y con mayores prestaciones que los que hacían pues los variadores de velocidad iniciales de hace 20 años de repente, en donde pues sus capacidades de maniobra con un motor estaban pues referidas a control de velocidad y torque principalmente, pero ahora se ha extendido, la capacidad de control de torque se ha mejorado. Entonces la parte de control de estos equipos ha hecho que ahora sean potencialmente mucho más eficientes y versátiles en el manejo de los motores eléctricos, en este caso los motores de inducción. Entonces, esta optimización mencionada en este punto está referida principalmente a las mejoras que los fabricantes han ido introduciendo en los variadores de velocidad a lo largo de todos estos años. Cosa que ustedes lo han podido probablemente evidenciar, puesto que los modelos de variadores han estado cambiando, ¿no? Normalmente un modelo dura alrededor de 5 años y de ahí pues hay mejoras ya muy sustanciales sobre él, cosa que pues nos ha permitido tener equipos cada vez más eficientes y pues potentes, por decirlo de alguna forma, en las capacidades de controlar a un motor de inducción. ¿De acuerdo? Entonces esta optimización está referida al equipo en sí, al variador de velocidad. Estos tres aspectos que aquí se mencionan como razones para usar un variador de velocidad caen como anillo al dedo cuando uno necesita pues lograr que mi motor encienda de manera controlada, regulada, manteniendo torques específicos, ¿no? Dentro de un proceso para lograr el objetivo final en él. ¿De acuerdo? Entonces, en la actualidad, usar un variador de velocidad también ya es parte del proceso de implementar un accionamiento a través de un motor, ¿no? Así como en su momento cuando se trabajaban, por ejemplo, los motores de inducción para pues, procesos industriales a través de arranque directo, arranque estrella triángulo, pues ya estaba inherente a él. Aquí ahora tenemos un variador de velocidad que lo va a acompañar, lo va a manejar, lo va a gerenciar, entre comillas, de manera eficiente para lograr objetivos mucho más versátiles. Otro aspecto, a la manera de antecedente también, está en el funcionamiento suave. ¿A qué me refiero con eso, funcionamiento suave? Normalmente los arranques de motores resultaban siendo bastante estresantes para el equipo, puesto que se desarrollaba un proceso en el cual las corrientes eran muy intensas, ¿no? Para poder lograr que este arranque, y una vez que haya alcanzado su punto de operación, pues se quedaba en ese punto de operación y tratábamos de mantenerlo ahí girando a una velocidad fija y con condiciones bastante estables. Eso se hacía cuando se trabajaba, ¿no? En las primeras, digamos, formas de control o de mando sobre los motores a través de lo que sería pues el arranque directo o arranque a través de un cambio estrella triángulo, ¿de acuerdo? Sin embargo, al introducir dentro de este contexto elementos semiconductores, como por ejemplo los SCRs, ¿no? Y posteriormente los transistores, vamos a ver que hemos logrado poder mejorar, suavizar esta situación, por ejemplo, en los procesos de arranque, cambios de velocidad, procesos de frenado. Ahora podemos manejar los parámetros que en ellos se involucran como corrientes, ¿no? Torques de manera mucho más suave, ya no de maneras drásticas como se hacían antes. Ahora se regula a través de rampas, inclusive parámetros que nos permiten regular mucho más las condiciones dinámicas del sistema, ¿no? Entonces, el funcionamiento a través de un variador de velocidad, por ejemplo, nos permite a nosotros tener un funcionamiento, entre comillas, suave de la máquina en el proceso que va a desarrollar. Reducción de estrés mecánico. Esto se hace evidente al observar cómo se van desarrollando las curvas de torque que el motor desarrolla en sus diferentes estados de trabajo. Ya, digamos, a manera de comparativa, ¿no? Con un arranque directo o con un arranque estrella triángulo,
pues se logran cambios bastante rápidos y violentos comparados con los que se logran, por ejemplo, con un variador de velocidad, ¿no? Los cambios son suaves, las curvas prácticamente trabajan como si estuviesen en un punto de trabajo ideal, a pesar de que nosotros les estamos cambiando las velocidades de operación y cosas como esas. Entonces, la reducción del estrés mecánico a nivel de el intercambio de energía mecánica entre el motor y la carga, aquí es mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces, hemos mencionado hasta aquí 5 aspectos interesantes a tener en cuenta que fundamentan y nos validan pues que el uso de un variador de velocidad en la actualidad sea pues algo necesario dentro de todo un proceso de automatización o pues de comando de un motor eléctrico. Luego tenemos aspectos relacionados a lo que es el ahorro de energía, y aquí precisamente está un poco el tema que vamos a ver a continuación luego de esto. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Para el caso de ventiladores, por ejemplo, podemos evidenciar en muchas bibliografías de que se pueden desarrollar regulaciones con estos sistemas a través de amortiguadores de salida, como se mencionan aquí, ¿no? A través de paletas de entrada, siendo estas metodologías, digamos, mecánicas basadas en obturadores. Sin embargo, las curvas de potencia que se logran obtener a nivel de consumo de energía en el desarrollo de estos trabajos, vemos que con los dos primeros desarrollan curvas con potencias relativamente mucho más elevadas a los que se podría desarrollar si en cambio de utilizar esto utilizásemos el control de velocidad que los variadores de velocidad nos permiten. Entonces la curva, por ejemplo, que podríamos obtener utilizando un variador de velocidad dentro de una aplicación con ventiladores, nos muestran que pues, sus respuestas en consumo de potencia podrían ser inclusive muchísimo menores a los otros dos casos citados, ¿no? Entonces por acá vemos que nos dicen que los variadores de velocidad para instalaciones con ventiladores pueden generar un ahorro energético del 20 al 70%, lo cual es un aspecto muy interesante, ¿no? En lo que es el consumo de energía. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo pues esto puede darnos la capacidad de ahorro de energía. Luego tenemos otro aspecto que es la parte de reducción de costos. Aquí estamos mostrando dos imágenes, ¿no? Donde vemos el tema de bombeo y ventilación. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que, digamos que dentro de todo el consumo de energía en una planta, en un edificio de repente, vamos a encontrar que la mayor cantidad de energía consumida, ¿no? El consumo energético mayor siempre se va a dar precisamente en el proceso de intercambio o de manejo de aire y agua. Detalle importante a considerar. Y cuando se comienzan a evaluar esto de manera mucho más cuantitativa, considerando que dentro de ese proceso de manejo de aire y agua, nosotros vamos a utilizar equipos accionadores como motores eléctricos, vemos que el consumo de energía a través de un motor eléctrico accionado mediante un accionamiento de arranque directo o un accionamiento de arranque mediante estrella triángulo, ¿sí? O a través de, pues, no sé, un arrancador estado sólido como un soft start, nos permiten desarrollar curvas de consumo de corriente como las que se muestran aquí, ¿no? Entonces, en estas curvas nosotros podemos evidenciar que la que desarrolla menor consumo de energía en el proceso, digamos, de arranque, que es uno de los más estresantes aquí, se dan precisamente cuando el motor es comandado mediante un variador de velocidad. Esto implica un menor consumo de energía, eso implica que se va a reducir precisamente, se va a manejar de mejor forma, más eficientemente, esa parte de consumo de energía referida a estos tipos de, digamos, procesos. ¿Ok?
Entonces, me implica siempre una reducción de costos a nivel general. Tres de los tipos de carga más comunes que el motor y el variador deben de manejar. Hasta hace un momento hemos mencionado aspectos relacionados estrechamente con la tecnología de los variadores y cómo estos afectan a través del manejo más eficiente del motor sobre lo que es el consumo de energía, ¿no? En este caso nos afectan de manera positiva porque nos permiten ahorrar. Pero veamos ahora un poco el aspecto de la aplicación. Normalmente nosotros podemos encontrar diferentes tipos de cargas que se van a acoplar al motor para que éste pueda desarrollar el trabajo que necesitamos que desarrolle. Dentro de estos tipos de carga vamos a caracterizar tres, y dentro de estos tres vamos a identificar qué tipo de carga es en el que más podemos aprovechar el consumo de oro, o la reducción del consumo de energía, ¿de acuerdo? La primera de ellas es la que se denomina trabajos con cargas constantes. ¿Cuándo decimos que es carga constante? Pues decimos que es carga constante cuando la masa permanece constante durante el proceso de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces me dice, si la masa permanece constante, los requerimientos de par o torque, ¿no?, permanecen también constantes. Entonces, a eso definimos el concepto de carga de par constante, en donde la potencia puede incrementarse, como ustedes pueden observar por aquí, ¿no? Sin embargo, el torque necesario para mover esa masa casi no cambia. El par es constante y la potencia es linealmente proporcional a la velocidad. Estos dos parámetros, potencia principalmente, está relacionada con la velocidad, ¿no?, en manera lineal. Ejemplos de aplicaciones de par constante: los transportadores, ¿no?, las grúas, mezcladoras, extrusores, bombas de desplazamiento positivo, ¿no?, todos aquellos en donde la masa casi no varía, la masa a mover. Luego tenemos un segundo tipo de carga, que es la carga de par variable. Si la masa varía con la velocidad, es decir, vamos a definir que es una carga de par variable si la masa va cambiando, va variando conforme se incrementa la velocidad. Los requerimientos de par varían con la velocidad. Entonces aquí vamos a observar una respuesta de torque o par y potencia que ya no son lineales con respecto a la velocidad, ¿de acuerdo?, sino que tienen ya tendencias que pueden ser cuadráticas o cúbicas. Entonces, el par varía cuadráticamente a la velocidad, eso quiere decir varía la potencia de 2, ¿no? Y la potencia varía cúbicamente, es decir, varía en función a la potencia de 3. Ejemplos de aplicaciones de par variable: todo tipo de carga centrífuga, por ejemplo, ¿no?, bombas, ventiladores, sopladores, etc. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que aquí nosotros encontramos un entorno en el cual podemos aprovechar de mejor forma el concepto de ahorro de energía, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el tercero, que corresponde a cargas de potencia constante. Una carga de potencia constante es normal cuando el material se enrolla y el diámetro cambia durante el balanceo. Entonces ahí tenemos una variación mecánica directa entre las dimensiones de la carga, ¿no? La respuesta en cuanto a potencia y torque con respecto a la velocidad es precisamente la que aquí se muestra. Vemos que la potencia no cambia, pero el torque sí puede ir variando, ¿no? Entonces, la potencia es constante y, bueno, pues no, el torque varía de manera inversa con la velocidad. De estos tres, entonces, recalcamos que en el que encontramos mejor, digamos, disposición para poder aplicar el concepto de
ahorro de energía a través de el uso de variadores de velocidad es aquel en el cual encontramos una dependencia cuadrática y cúbica, tanto de torque como de la potencia, con respecto a la velocidad, ¿no? Que serían las cargas de par variable. Esta de aquí. Y precisamente ahí la solemos aplicar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué nos es más conveniente el uso o la aplicación en par variable? Según las leyes de afinidad que podemos encontrar en cualquier texto o bibliografía que nos hable, ¿no?, de aspectos mecánicos de estos sistemas, vamos a encontrar esta ley de afinidad que nos relaciona el flujo con la velocidad, una relación lineal, la presión y la velocidad, ¿no?, con una relación cuadrática, y la potencia y la velocidad con una relación cúbica. Ustedes en algún momento, probablemente en su estudio en pregrado, ¿no?, de aspectos mecánicos, de movimiento, dinámica de cuerpos, ustedes han podido identificar esta estructura, ¿no?, digamos, de ecuaciones que nos describen precisamente esa relación. Flujo, velocidad, presión, velocidad, potencia, velocidad. Y aquí vemos precisamente que la presión está en relación cuadrática con la velocidad, y lo que nos interesa, la potencia, está en una relación cúbica. Este es el concepto, pues, que se utiliza para poder evidenciar el ahorro energético mediante variadores de velocidad. ¿De acuerdo? Preguntas frecuentes. ¿Cómo funciona un variador de velocidad? Bueno, la mayoría de los casos, cuando uno interactúa con estos equipos, pues ve un equipo cerrado en el cual, pues, conecto al motor, que el especialista, pues, hace una configuración y me dice, bueno, vas a hacer esto, o arrancas, paras o defines algunos parámetros. Pero cuando comienza el equipo a darnos algunos problemas, por ejemplo, nosotros vamos a tener que pensar, ¿y a qué se debe esto? ¿Y por qué se dio? Entonces, ahí es importante tener una idea un poco más clara qué es lo que tenemos dentro de un variador de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mencionar algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Los variadores de velocidad, en principio, son equipos electrónicos, ¿de acuerdo?, en los cuales se involucran varios aspectos de lo que es la electrónica de potencia, y a través de él, lo que nosotros estamos desarrollando es un proceso electrónico de conversión de energía. Este proceso electrónico de conversión de energía lo podemos desarrollar a través de una fuente de energía alterna, que es la que nosotros estamos viendo por aquí, por ejemplo, usualmente la red eléctrica, ¿no?, que puede tener diferentes niveles de tensión, frecuencia de estándar de distribución, ¿no?, y podrían ser de varios fases, ¿no? Puede ser monofásico, puede ser trifásico, inclusive polifásico. Entonces, esta es mi fuente inicial de energía, una fuente alterna. Luego se le suelen añadir elementos de protección y filtrado que van a permitir, entre otras cosas, que el proceso de conversión de energía no afecte destructivamente al entorno. Por ejemplo, en la aparición de los llamados armónicos. Entonces, muchos variadores de velocidad tienen filtros específicamente diseñados para ellos, precisamente para evitar esta problemática. ¿Por qué? Porque ellos inherentemente lo van a desarrollar, lo van a generar, en otras palabras. Luego de esta primera etapa tenemos al variador en sí, ¿no?, el variador de velocidad. Los modelos estándares de estos variadores de velocidad para motores de inducción o motores AC van a estar compuestos de 3 etapas muy importantes, que es la etapa inicial del rectificador, que puede ser controlado o no controlado, la etapa intermedia, en donde vamos a encontrar, entre otras cosas, ¿no?, al bus DC
o enlace DC, el cual está precisamente, define el punto de salida de los llamados capacitores, ¿no? De almacenamiento que ellos tienen ahí, que son parte también de, digamos, los dispositivos de filtrado intermedio. Acá tiene inductancias y capacitores. Sin embargo, los capacitores nos van a permitir almacenar energía. Esa energía almacenada se va a dar a través de un bus DC, cuyos valores suelen ser bastante altos, por lo cual hay que tener siempre precaución al momento de interactuar con esa parte del equipo. Y este bus DC va a entregar energía continua, fíjense, energía continua hacia la tercera etapa que corresponde a la etapa del inversor. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que mi señal alterna inicial, aquí a través del rectificador y el filtro, es destruida, ya no es más una señal alterna, ¿sí? Sino más bien se convierte en una señal continua de alto valor de tensión. Esa señal continua va a servir como fuente ahora para la tercera etapa que corresponde al inversor. El inversor es un arreglo, ¿no?, de transistores, en la actualidad IGBTs, que nos permiten modular, ¿no?, que nos permite modular esta energía en forma de señal continua en una secuencia de pulsos, ¿no? Entonces, esta señal aproximadamente continua que tenemos en el bus DC se convierte en una secuencia de pulsos que es el que nosotros vamos a entregar a nuestro motor. ¿De acuerdo? Ahí muchas veces también se incluye el uso de filtros que nos ayuden a reducir un poco las componentes armónicas. ¿De acuerdo? Sin embargo, son estas señales de pulsos que nosotros entregamos a nuestro motor y a través de estas señales de pulsos nosotros logramos comandar las características que percibimos como funcionamiento en el motor. Cambio de velocidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cambiar sentido de giro, por ejemplo, desarrollar un arranque controlado, por ejemplo, todo a través del manejo de esta señal de pulsos generado en el inversor. Aquí hay que añadir la etapa de control, que en este primer esquema no se ha colocado, puesto que se ha mostrado únicamente la parte de potencia. ¿Ok? Vamos a ver en la siguiente lámina, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la siguiente lámina precisamente ya el contexto completo. Hace un momento describimos cómo suele estar implementada la etapa de potencia, rectificador, filtro inductivo capacitivo, bus DC, ¿no? Inversor. Y debajo, esta cajita de color anaranjado, ¿no?, nos va a permitir entender cómo la etapa de control pues interactúa directamente con la etapa de rectificación y con la etapa del inversor para conseguir enviar una señal modulada con las características requeridas para que el motor desarrolle la dinámica que necesitamos que desarrolle. Entonces aquí, para reforzar un poco más el concepto, tenemos la señal alterna de entrada. El rectificador desarrolla pues la destrucción de esta señal alterna y con la ayuda de los filtros logramos obtener una señal continua mucho más estable, ¿de acuerdo? Mucho más estable. Lo ideal es que sea continua pura, pero pues siempre vamos a ver pequeñas oscilaciones, entonces tenemos una señal continua muy estable. De ahí tomamos la energía continua y a través de la secuencia de pulsos que la etapa de control va a desarrollar, se envía a los IGBTs y estos conmutan y obtenemos este tipo de señal, que aquí ustedes lo pueden identificar. Esta es una seno PWM, así se llama la señal. Es una señal seno PWM, ¿ya? Del tipo unipolar. Esta señal, pues, es entonces la que se envía hacia el motor, ¿no? Pero debido a que nuestro motor es básicamente una secuencia de inductancias, va a comportarse
va a terminar comportándose como si fuera un filtro, ¿no? Un filtro inductivo, lo cual va a suavizar a esta señal de tensión, generando una corriente que, si bien no es senoidal, va a tener ya una característica mucho más senoidal, ¿no? Sin embargo, todavía va a tener un componente armónico bastante importante. Por eso la señal de corriente se ve o se suele ver más o menos así. Esto sería un poco la forma como opera, cómo trabaja nuestro variador de velocidad. ¿De acuerdo? Ahora que ya hemos visto los antecedentes, hemos visto algunos conceptos relacionados al variador, vamos a tratar de entender cómo logra el variador de velocidad ahorrar energía. Vamos a ver dos aspectos en el ahorro de energía. Ahorro de energía en el equipo, que se refiere precisamente a ahorrar la energía que el motor consume directamente a través del variador de velocidad. Y el otro aspecto es el ahorro de energía dentro del proceso donde el variador y el motor están trabajando. ¿De acuerdo? Por eso lo vamos a presentar en dos aspectos. En el equipo, vuelvo a presentar esta imagen que es muy buena, muy evidente. Vemos que depende mucho de la metodología de accionamiento sobre el motor. El usar un variador de velocidad en la actualidad es la opción que más nos permite ahorrar energía, comparado con las otras opciones como un arranque directo, un arranque en delta, estrella, o el uso incluso de soft start. ¿De acuerdo? Entonces es la opción más idónea, la que nos da mejor ahorro de energía. ¿Por qué? Porque dosifica la cantidad de energía que le entrega al motor de manera mucho más eficiente. Entonces, desde el punto de vista de equipo, tenemos una gran ventaja utilizando variadores de velocidad. Desde el punto de vista de proceso, hemos visto que la mayor cantidad de consumo de energía dentro de un proceso, una planta, un edificio, un condominio, lo que sea, siempre se da en el consumo precisamente que está pues sustentado en el manejo de motores, por ejemplo, ¿no? Y esto pues es lo que nosotros vamos a tratar de mejorar, este consumo. Típico perfil de costos de ciclo de vida, por ejemplo, esto está aplicado a una bomba, ¿no? Entonces, lo que más consume en el ciclo de vida de una bomba es la energía a través del motor, dentro del proceso. Realidades. ¿Qué tenemos como realidades? En primera instancia, pues los sistemas inteligentes en edificios, por ejemplo, nos permiten identificar que pues para tener un edificio con manejo adecuado de lo que es aire, agua y desplazamiento, normalmente pues tenemos hasta un 30% como porcentaje de consumo de energía basado en esto. Entonces, de todo lo que consume mi edificio, un 30% es aproximadamente lo que ocupa el uso de energía para poder mover aire acondicionado, por ejemplo, o el manejo de aguas, ¿no? Manejar agua a diferentes niveles de altura, presión constante, ese tipo de cosas. A nivel industrial, hemos podido identificar que aproximadamente el 60% de la energía consumida se debe precisamente al uso de motores eléctricos. 60% es bastante, es decir, hay mucho consumo de energía mediante motores eléctricos. Por ende, si yo puedo reducir este consumo de energía en los motores, vamos a darnos cuenta de que vamos a comenzar a ahorrar de manera bastante sustancial. Este consumo, ¿a qué se debe? Pues básicamente al manejo de estos dos elementos nuevamente, agua y aire. Aproximadamente el 85% de los motores son usados en sistemas de ventilación y bombeo, ¿no? Entonces ahí tenemos un detalle que habíamos ya mencionado cuando hablábamos de tipos de carga. Habíamos identificado que el tipo de carga de par variable
es en el cual nosotros podíamos trabajar mejor el concepto de ahorro de energía mediante un variador, porque precisamente existe una fuerte dependencia con respecto a la velocidad. ¿Ok? La mayoría de los motores son de gran tamaño, ¿sí? Edificios de 20, 30, 40 pisos requieren motores bastante potentes, ¿no? En una fábrica, en una refinería, para soplar, no sé, los productos y desarrollar el proceso, también tenemos motores de gran tamaño. Entonces me dice, la mayoría de los motores son de gran tamaño para poder manejar los peores escenarios durante su trabajo, por lo que generalmente trabajan a máxima carga, porque pues no se puede detener el proceso, ¿de acuerdo? Eso implica pues que en muchos casos, aplicando el concepto a específicamente lo que es ventilación y agua, para el caso de ventilación, por ejemplo, pues nosotros trabajamos a través de elementos, ¿no?, que nos permitían mecánicamente regular eso, manteniendo al motor siempre encendido a su máxima potencia. Y eso era un poco lo que pues aquí teníamos como forma de trabajo. Pero ahora, dice, se cambia el método de control de flujo, ya no se regula por compuertas necesariamente, por ejemplo, y pues ahora utilizamos la capacidad de poder regularle la velocidad al motor. Esta regulación de la velocidad del motor, ¿cuánto mejora el aspecto de consumo de energía? Durante el trabajo con ventiladores y bombas, muchas veces no se requiere la máxima velocidad para satisfacer los requisitos del sistema en el que pues se está trabajando, ¿no? Por ende, pues van a haber instantes en donde el motor va a seguir girando a su máxima velocidad a pesar que el consumo no lo exige. Entonces ahí es importante resaltar el hecho de que si yo pudiese en ese momento específico generar un cambio de velocidad que reduzca el consumo de energía innecesario en ese instante, pues yo podría desarrollar lo que se llama un perfil de acuerdo de carga mucho más adaptado en el tiempo, precisamente aprovechando estos instantes de bajo consumo para no exigir demasiado al motor y que éste pues esté consumiendo y desarrollando un consumo de energía innecesario. La gráfica que aparece al lado derecho que ustedes pueden observar me va a permitir a mí aquí, ¿no?, identificar, por ejemplo, en esta línea de color negro, el consumo que se podría solicitar mediante una solución tradicional, y lo que está con color naranja, lo que podríamos nosotros obtener a través de un variador de velocidad. Lo que está pues de color amarillo entre estos dos puntos es precisamente el ahorro energético que se tendría regulando la velocidad en un sistema, ya sea de aire o de agua, a través de un variador de velocidad. ¿De acuerdo? Durante estos momentos me dicen la velocidad, en los instantes, ¿no?, de bajo consumo, la velocidad del motor puede reducirse. Y la reducción, aunque sean de unos hertz en la velocidad del motor, vamos a ver que resultan eficientemente productivos para el ahorro de energía. Por lo que la energía que consume se reduciría también. ¿De acuerdo? Entonces esto implicaría en desarrollar un buen perfil de carga acondicionado a los requerimientos que se dan en ese momento. Aquí es donde la regla de la raíz cúbica puede ser aplicado para determinar que si la velocidad del motor se reduce, por ejemplo, hasta en un 50%, la energía que consume, ¿de acuerdo?, se podría reducir hasta en un 88%. Profe, ¿y cómo sale esta relación de porcentajes? Bueno, ahora vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo muy sencillo que nos permite precisamente evidenciar eso. Una reducción del 50% de su velocidad me podría entonces pues proporcionar un ahorro de energía del sistema de hasta un 88%. Y eso se debe principalmente a la característica que hemos mencionado de la relación cúbica entre la potencia y la velocidad del motor.
¿de acuerdo? Entonces la energía que nosotros convertimos en flujo de agua o flujo de aire parte del manejo del motor, ¿sí? Y el motor está siendo alimentado a través de nuestro variador de velocidad. Entonces es nuestro variador de velocidad quien tiene la capacidad de poder variar a través de su velocidad ese consumo de energía. Aquí presentamos un ejemplo, dice por ejemplo, un motor que trabaja a 60 Hz. Normalmente entendemos 60 Hz como su velocidad nominal, ¿de acuerdo? Si usamos un variador de velocidad de tal forma que si este motor está aplicado a un sistema como este, por ejemplo, ¿no? Y yo le reduzco la frecuencia de giro de 60 Hz a 54 Hz, lo cual sería más o menos un 90% de su velocidad, sin llegar a 50, solamente de 100% a un 90% de su velocidad, vamos a observar que esta reducción, ¿sí?, de 4 Hz, no, de 6 Hz aproximadamente equivaldría, pues, ¿no?, al 90%. Su velocidad se reduce a ese valor, es decir, al reducirle la velocidad y aplicar el concepto cúbico que hemos mencionado en la ecuación en la lámina anterior, vamos a encontrar que precisamente la potencia se va a ver reducida también en un determinado porcentaje, ¿no? Entonces me dice la potencia consumida se reduciría al cubo de la velocidad en porcentaje, o sea, ¿no? 0.9 por 0.9 por 0.9. Esto me resulta aproximadamente un 72.9%. Entonces, si estoy reduciendo mi consumo de energía, reduciendo la velocidad, y esto precisamente es un poco el concepto de fondo de cómo, aplicando el uso de variadores de velocidad, nosotros podemos desarrollar perfiles mucho más eficientes de consumo de energía en aplicaciones de este tipo, ¿no? Principalmente en lo que es con carga variable. Perdón, torque variable. Esto trae como consecuencia que el consumo total del sistema pues también se va a ver reducido, ¿no? Llámese del proceso en sí, adecuando, ¿no?, los consumos en función a la necesidad. Esto indica que ahora solo usa ya no el 100%, sino un 72.9% de la energía que usaba, pues, ¿no?, cuando estaba con una velocidad al 100%. ¿Cuánto he ahorrado de energía en este proceso? Aplicando este concepto, pues he ahorrado aproximadamente un 27.1%. Entonces, esto nos cierra ya el contexto de lo que les mencionaba al inicio de esta disertación, pues que el uso de variadores de velocidad de manera adecuada, en el tipo de aplicación adecuado, podría ayudarnos a nosotros a incrementar nuestro ahorro de energía, ¿de acuerdo? Y esto pues involucra también un ahorro económico dentro de los procesos en los cuales se están utilizando estos equipos. Y como hemos visto, eso es bastante intensivo. En la actualidad ya no solo a nivel industrial, sino también a nivel urbano, por decirlo de alguna forma, aplicado pues a sistemas domotizados, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí entonces un poco la explicación del cómo, ¿no? Y para terminar esta parte, 3 puntos importantes, 3 ideas de fuerza aquí, son, pues, en principio, la capacidad de variar la velocidad del motor permite usar los principios de afinidad de equipos centrífugos. Aquí es un uso adecuado de ellos, una manera eficiente de utilizar estos conceptos. Las mejoras introducidas en los variadores de velocidad, es decir, en su tecnología, cada vez están mejorando, se están dando equipos con mejores perfiles de trabajo. Entonces, esto permite, pues, desarrollar mejores formas de control sobre los motores, y esto nos permite tener un control más exacto de parámetros como velocidad, torque, ¿de acuerdo? Entonces, las mejoras de los equipos es inherente dentro de esto. Su importancia es muy grande. Finalmente, las mejoras de las estrategias de control en sistemas de bombeo y ventilación, que en la actualidad muchos ya lo utilizan, ¿sí?, a nivel industrial, pero que pues nos permite, es una herramienta muy fuerte que nos permite mejorar y ahorrar energía, ¿no? Siempre y cuando tengamos en nuestro sistema motores accionados mediante variadores de velocidad.
¿De acuerdo? Entonces, estas serían tres ideas importantes dentro de, de este contexto del cómo pues, nos permiten los variadores ahorrar energía, ¿no? De manera adecuada. Bien, hasta aquí nuestra disertación del día de hoy. No sé si hay preguntas, consultas. Estaríamos a disposición para poder responder a alguna de ellas. Bien, por aquí estoy leyendo el chat. Ok, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buena pregunta, César. Aquí César Bautista me hace una pregunta muy interesante. Me dice, los variadores de velocidad en su sistema de control de bombeo, por ejemplo, reduce las vibraciones en las tuberías. Claro, la capacidad de poder variar de manera muy suave las velocidades, cuando estamos transportando, por ejemplo, fluidos, claro que sí, nos va a permitir evitar, por ejemplo, los llamados golpes de ariete, ¿no? En el tema de incremento abrupto, lo cual, pues ya con el variador de velocidad nosotros podemos suavizar ese proceso. Entonces sí, podemos evitar, podemos reducir de manera muy sustancial el tema de las vibraciones. No solo en el transporte de fluidos, también en el aire, ¿no? Las ventilas cuando se abren y se cierran, mecánicamente muchas veces generan efectos muy fuertes de vibración y pues eso puede ser regulado si es que el proceso de cambio de flujo de aire se hace a través de una variación de velocidad de un motor mediante un variador, ¿no? Sí, sí, eso es posible. ¿Ok? Por aquí hay otro. Interesante pregunta de Paulo Castañeda. Me dice, ¿cuánto es el tiempo de vida de un variador de velocidad o cómo determinar cuándo es el momento de cambiar? Con respecto al tiempo de vida de los equipos electrónicos, nosotros pues partimos del siguiente concepto. Los equipos electrónicos han sido diseñados para trabajar dentro de ciertas condiciones, tanto de temperatura, de tensión, de acuerdo, aplicadas a él. Si alguno de estos parámetros no son, digamos, correctos, pues van a reducir el tiempo de vida del equipo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre y cuando nosotros le damos las condiciones adecuadas, pues el equipo debería funcionar, entre comillas, ¿no? Por siempre, siempre y cuando eso se cumpla. En la realidad, no siempre se logra eso, ¿no? Entonces, hay condiciones de temperatura, de humedad que suelen generar mal funcionamiento en estos tipos de equipos. Específicamente hablando en un variador de velocidad, el punto que nosotros deberíamos tener a consideración para ver cuándo es bueno ya poder ver un proceso de cambio de repente del equipo es controlando, por ejemplo, la tensión en el bus DC. Normalmente los variadores de velocidad, las borneras de fuerza, me permiten tener acceso a la tensión en el bus DC. Y nosotros podríamos tomar mediciones, ¿no? De manera periódica para verificar que el bus DC se encuentre lo más estable posible. Este bus DC es el que alimenta al inversor y por ende es la fuente de energía de la cual el inversor va a reconvertir de continua a una secuencia de pulsos para entregársela al motor. Entonces, si mi bus DC no está estable, entonces ya mi variador está llegando a tener, digamos, su vida útil va a comenzar a tener ya serias restricciones, ¿no? Entonces, una forma de identificar cuán bien está funcionando mi variador de velocidad es mantener un récord adecuado de verificación de la tensión en el bus DC. Dentro de ello, otro aspecto importante, pues ya de un punto de vista de repente un poco más mecánico, es adecuar bien el tema de ventilación en los variadores de velocidad y asegurarse de que sus ventiladores estén funcionando adecuadamente, dependiendo del entorno donde se encuentre, ¿no? Si el entorno tiene mucho polvo, ¿no? O tiene elementos flotando en el aire,
¿no? Entonces, los ventiladores que mantienen refrigerada la etapa de potencia suelen pues reducir sus velocidades y esto termina recalentando inherentemente la etapa de potencia y por ende reduciéndole su tiempo de vida. Entonces, hay que cuidar esos dos aspectos, el aspecto de ventilación y el tema de la vida útil de los bancos de capacitores que ellos tienen dentro, ¿no? Y para ello hay que verificarlo, hay que tomar mediciones de manera, digamos, periódica. ¿De acuerdo? Perfecto, eso para contestar a Paul. Por aquí hay otra, me parece. Un instante, a ver. Ya. Al hablar de ahorro de energía, tendríamos que también contrastar con la inversión inicial en un proyecto, ya que es mucho mayor respecto a otras tecnologías diferentes en los variadores de velocidad. Claro que sí, Michael. Es cierto lo que mencionas, pero acuérdate que pues hay que verificar de acuerdo al tiempo de vida de todo el sistema, ¿no? A la larga, pues, si bien la reducción puede ser de un 10% de repente, pero y tu inversión inicial puede ser alta, a la larga eso se va sumando, ¿no? Y es evidente que, pues, si tú mantienes el sistema adecuadamente, se va a pagar necesariamente la inversión inicial, ¿no? ¿De acuerdo? En 2, 3, 4 años vas a ver que tu consumo, pues, es mucho más eficiente que haberlo trabajado ya con las maneras tradicionales de accionamiento, ¿ya? Entonces sí, ya, en principio es evidente que cuesta mucho más poner un variador de velocidad, pero ese costo se prorratea a lo largo del tiempo y al final pues no sale más en beneficio que en el consumo de energía, ¿ok? Por ahí hay otra pregunta, me dice, los pozos profundos para extracción de agua subterránea son de 100 metros de bomba hasta el tablero. Lo que hacemos es instalar para una bomba de 20 HP, se instala un variador de 25, correcto. ¿Sería el adecuado? Bueno, normalmente hay que prorratear la potencia del variador por encima de la potencia requerida por el motor, ¿no? Entonces, si tú has ya determinado que tu motor es de 20 HP, ¿no? En tu bomba, pues lo que generalmente se da es un prorrateo superior entre un 10 a un 15% para poder especificar, ¿no? ¿Cuál sería la potencia adecuada de tu motor? De tu variador, perdón. Acuérdate que tu variador va a ser la fuente de energía de tu motor y por ende él debe tener la capacidad de poder entregar la cantidad de energía no solo en el trabajo estable, sino también en los momentos de estrés, como por ejemplo los arranques, ¿no? O cosas como esas. Entonces, si tú haces un poco tu cálculo, pues tendrías que darle entre un 10 a un 15%, ¿no? Si quieres invertir un poquito más, de repente hasta un 20% más de potencia para tu variador con respecto a tu motor. ¿Ok? Eso para responder a Heiner. Bien, creo que son todas las preguntas que tenemos ahorita en el chat. A ver, voy a dejar de compartir mi presentación y de repente darle el pase a la señorita Melissa. Sí, ¿no? Profesor, sí. Buenas noches. Sí, deme unos minutos para poder compartir mi pantalla. Ok, claro que sí. Más bien, agradecer a la presencia de los que han estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias por su acogida, ¿no? Por su interés y pues estamos a su disposición en cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias, profesor Lazarte. Antes de finalizar, quiero comentarles a los asistentes nuevamente que este Masterclass ha sido auspiciado por nuestra especialización de instrumentación y control industrial, ¿no? En este programa de alta especialización profesional se desarrollan competencias para la implementación y aplicación de sistemas de control automático en las plantas industriales. Este programa inicia el 5 de febrero en un horario de sábados
de 3 a 8 y domingos de 8 a 1 en la modalidad semipresencial. La parte práctica la realizarán en los laboratorios de TecSub Lima que se encuentran en Santa Anita. ¿Por qué deberías llevar esta especialización con nosotros? La plana docente con experiencia comprobada en el sector industrial es un punto muy importante. Luego, al finalizar la especialización, ustedes tienen acceso a la bolsa de trabajo de TecSub. Recuerden que el desarrollo de todo el programa es modular, orientado principalmente a la práctica, y la capacitación es online y práctica en laboratorios altamente equipados, ¿sí? Les comento que la inversión actual de la especialización es de 12.375, pero por haber asistido al Masterclass el día de hoy, tienen una inversión exclusiva de 11.138, ¿sí? Y que incluso lo pueden pagar en 10 cuotas de 1.238, ¿sí? Así que si desean obtener este beneficio solamente por haber participado del Masterclass el día de hoy, no duden en contactarse conmigo. Mi nombre es Melissa Chan, soy asesora de desarrollo profesional. Me pueden escribir al WhatsApp, que es el 939-117042, 939-117042, y consultarme cualquier duda con respecto a al desarrollo del programa, con respecto al inicio, con respecto a las fechas, al horario, ¿no? Y estoy ahí para atenderlos. Muchas gracias, profesor, nuevamente por su participación. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo Masterclass. Gracias.